Gracias por continuar con nosotros en Noticiero Guatevisión. Brasil, el gigante de toda Sudamérica, una de las economías más relevantes en los últimos 10 años, está sumida ya en una crisis política. Su presidenta se va y para hablar de eso estamos con nuestra editora internacional, María Alejandra Martínez. Hola. Gracias, Otto. Buenas tardes. Para mí es un gusto poderles informar de esta noticia que hoy ha causado sensación a nivel mundial, así que vamos con los detalles. Dilma Rousseff fue apartada del gobierno de Brasil al final de una sesión histórica que puso fin a más de 13 años del izquierdista Partido de los Trabajadores en el poder. Por una aplastante mayoría de 55 votos sobre un pleno de 81, la Cámara de Senadores aprobó juzgar a la mandataria y apartarla del poder durante 180 días. La acusa de maniobras fiscales para engrosar las arcas durante su campaña de reelección en 2014. La salida de esta exguerrillera de 68 años, heredera del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, marca el fin de los más de 13 años del izquierdista Partido de los Trabajadores en el poder del gigante sudamericano. Nuestro partido, todos nosotros ahora pasamos a la oposición. Vamos a hacer una oposición fuerte, dura, pero no en los términos que lo hiciera el PSDB. Rousseff será reemplazada por su vicepresidente Michel Temer, de 75 años. La mandataria deja el cargo con apenas un 10% de popularidad en medio de una grave recesión económica y un escándalo de corrupción que ha manchado a buena parte de la élite del poder en Brasilia. A diferencia de las multitudinarias manifestaciones durante la sesión en diputados a mediados de abril, esta vez fueron pocos los brasileños que salieron a las calles. La noche fue muy fría para nosotros, que estamos acostumbrados al calor y la sequía en Brasilia, pero valió la pena. Me cubrí con la bandera de mi país para el frío y valió la pena, porque nos despertamos con una buena noticia. La destitución definitiva de Rousseff requiere de 2/3 de los votos del Senado al final del juicio político. Son menos de los que se registraron el jueves en el Senado, lo que hace muy poco probable que vuelva al poder. La presidenta suspendida de Brasil aseguró que está en juego el respeto a las urnas y la Constitución en su primer discurso público tras ser apartada de su cargo por el Senado para ser sometida a un juicio político. Lo que está en juego es el respeto a las urnas, a la voluntad soberana del pueblo brasileño y la Constitución. Es la mayor de las brutalidades que puede ser cometida contra cualquier ser humano, castigarlo por un crimen que no cometió. Además, Rousseff llamó a los brasileños a movilizarse contra lo que considera un golpe en su contra. Les hago un llamado, manténganse movilizados, unidos y en paz. Manifestantes a favor y en contra del proceso de destitución a la presidenta Rousseff se cruzaron en Río de Janeiro, donde un hombre vestido del superhéroe expresaba su apoyo por el procedimiento si se decidía en el Senado. Hasta Batman salió a expresar su opinión sobre el proceso de destitución a la presidenta de Brasil. En Río de Janeiro, este hombre vestido del superhéroe se mostró a favor del impeachment, en medio de incidentes entre manifestantes con opiniones diversas sobre el proceso que se cruzaron en la capital carioca. Los ánimos exaltados dominaron por momentos a los participantes, pero la policía intervino para evitar incidentes mayores. El nerviosismo era evidente a la espera de la decisión de los senadores, aunque no muchos dudaban del desenlace de la crucial y definitiva sesión parlamentaria. Algunas demostraciones también se produjeron en Sao Paulo y Brasilia, en una jornada que podría ser la última que vea a Rousseff como jefa de Estado de Brasil. 61% de la población apoya el impeachment, según los sondeos. Tras décadas en las sombras, el vicepresidente brasileño Michel Temer acapara la atención de la política en el país al asumir las riendas por 6 meses, con la posibilidad de ser presidente hasta el 2018. Con su ex aliada Dilma Rousseff apartada de su cargo, el vicepresidente asume las riendas del país por 6 meses. Pero podría ser presidente hasta 2018, si la mandataria es declarada culpable de maquillar las cuentas públicas. El glacial abogado de 75 años perseguía un protagonismo que le rehuía, pero con el cambio de marea supo dosificar las señales de que su matrimonio de conveniencia con Rousseff ya no le servía.
En marzo dio el paso definitivo al orquestar la ruptura de su partido con la coalición de gobierno y anunciar su apoyo al impeachment. Con los trámites del procedimiento que sus copartidarios impulsaban en el Congreso, diseñó desde su residencia el desembarco al despacho del Palacio de Planalto. La prensa filtró un audio suyo en el que practicaba un discurso por si acababa con la banda presidencial, proponiendo un gobierno de salvación nacional. Monólogo que también se interpretaba como un guiño a los mercados, que le ven desde hace meses como el torniquete que puede frenar la hemorragia económica en el gigante suramericano. Aunque hay quienes lo han señalado de tener vínculos con el megaescándalo de corrupción de Petrobras, la justicia no ha presentado cargos contra él. Sus operaciones políticas tras bambalinas lo han mantenido distanciado de los brasileños. Una encuesta de Datafola mostró que en unas eventuales elecciones tendría entre 1 y 2% de intención de voto. Pero esta vez ha contado con una vía más expedita para acceder al poder. Argentina y Chile valoraron la solidez de la democracia brasileña al referirse a la suspensión de la presidenta Rousseff, quien será sometida a este juicio político en el Senado. En un comunicado de prensa, la Cancillería argentina sostuvo que ante los sucesos registrados en Brasil, el gobierno del país manifiesta que respeta el proceso institucional que se está desarrollando y confía en que el desenlace de la situación consolide la solidez de la democracia brasileña. Por su parte, Chile consideró que la democracia de Brasil es sólida y reafirmó su respaldo al Estado de Derecho, los procesos constitucionales y las instituciones democráticas de Brasil. Golpes de Estado, graves protestas o decisiones unánimes del Poder Legislativo son las razones que desde 1991 han obligado al menos 15 presidentes de América Latina a dejar el poder. Estos son de los más conocidos. Guatemala tiene el caso más reciente. En el 2015, Otto Pérez Molina presentó su renuncia a la presidencia del país por su presunta implicación en la trama de corrupción conocida como La Línea. Fernando Collor de Mello, en diciembre del 1992, cuando el Senado brasileño empezaba los procedimientos para destituirlo por cargos de corrupción, presentó su renuncia. Jorge Serrano Elías fue el primer mandatario guatemalteco en dimitir a su cargo en la década de los 90 por la presión internacional y del Tribunal Constitucional, después de presidir una corta dictadura de 7 días al cabo de un autogolpe de Estado. Alberto Fujimori, luego de 10 años en el poder y tras protestas en el Parlamento de Perú y por parte de los ciudadanos, el presidente renunció al cargo vía fax desde Japón el 19 de noviembre del año 2000. Manuel Zelaya, el entonces presidente de Honduras, fue destituido por el Congreso en junio del 2009, hora después de que los militares lo detuvieran y deportaran a la vecina Costa Rica. Fernando Lugo, el mandatario paraguayo, fue destituido en junio del 2012 tras un juicio político por mal desempeño de sus funciones, calificado por gobiernos de izquierdas como un golpe de Estado. También se mencionan Juan Aristide de Haití, Carlos Andrés Pérez de Venezuela, Abdalá Bucaram de Ecuador, Raúl Cubas de Paraguay, De la Rúa en Argentina, Gonzalo Sánchez y Carlos Diego Mesa de Bolivia. El presidente del Comité Olímpico Internacional cree que los toques finales para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro no se verán afectados por el juicio político que enfrenta ahora Dilma Rousseff. Aseguró que los Juegos serán un éxito a pesar de la crisis política por la que atraviesa Brasil, después que el Senado aprobó con votación iniciar un juicio político contra Rousseff a menos de 3 meses de la ceremonia inaugural de los Juegos. Los preparativos para los Juegos Olímpicos están en una etapa operacional y este tipo de problemas afectan mucho menos que en otras etapas de la preparación para los Juegos Olímpicos, afirmó. Tradicionalmente, el jefe de Estado declara inaugurado los Juegos en la ceremonia de apertura, que se realizará el 5 de agosto en el Estadio Maracaná. La antesala de los primeros Juegos Olímpicos en Sudamérica se ha visto afectada por la crisis política, la peor recesión en décadas, un escándalo de corrupción, el brote del virus del Zika y la contaminación del agua en las sedes deportivas náuticas. Finalizan las noticias del mundo, pero continuamos con lo que ocurre acá en nuestro país, Otto. Muchísimas gracias, María Alejandra. Información internacional, 6 y 9 de la noche. Y es momento de ir a una pausa, pero cuando regresemos le tomamos el pulso ya lo internacional. Ahora vamos a lo que pasó a lo interior de la República de Guatemala con Carlos Roquel.